La historia de la geometría y sus elementos. Podemos observar que la geometría inició en el lejano Oriente con los egipcios. Se puede observar que está ligado a la necesidad de medir las tierras de labranza después de cada crecida del río Nilo. Este postulado lo dijo Eudemo de Rodas. Estos vestigios quedaron grabados en los papiros llamados Rin y Goleishev. Aquel Rin contiene 84 problemas en donde se describen los cálculos de volúmenes del paralelepípedo, cilindro y áreas de los triángulos, trapecio y círculo. Los papiros de Goleishev contienen 25 problemas cuya solución involucra el uso de un sistema de numeración no posicional similar al de los números romanos para el cálculo de las áreas y volúmenes. Seguimos describiendo la historia de la geometría con los babilonios, los chinos y los hindúes. Los babilonios los quedaron los vestigios en las tablillas en donde se evidencia la medición de ángulos. Inventaron la rueda. Por intermedio tomaban la longitud de la circunferencia como un valor intermedio entre los perímetros de los cuadrados escritos y circunscritos a ella. Mientras tanto que los chinos quedó el vestigio en el libro llamado Matemática en 9 libros. El libro cuarto, quinto y noveno señalan los vestigios de su aporte a la geometría. El libro cuarto se demuestran los cálculos de los lados de un rectángulo conocido el valor de su área. En el libro quinto, los cálculos de volúmenes para la fabricación de paredes, murallas y torres. Y en el libro noveno, los cálculos de distancias, alturas y uso de ternas pitagóricas. Un personaje importante que aportó a la geometría se llama Tales de Mileto, quien calculó la altura de las pirámides mediante sombra que proyectaba y por la predicción de un eclipse solar. Dentro de sus teoremas encontramos tres principales dentro de ellos. Todo diámetro biseca al círculo. Los ángulos de la base del triángulo isósceles son iguales. Los ángulos opuestos por el vértice que se forman al cortarse dos rectas son iguales. Otro postulado importante es si dos triángulos tienen un lado y los dos ángulos adyacentes respectivamente iguales, entonces los triángulos son iguales. Todo ángulo inscrito en un círculo es un ángulo recto. Las tres rectas paralelas determinan seguimientos proporcionales en cualesquiera dos transversales o secantes. Observamos que fue un gran aportante a la geometría. Dentro de la historia de la geometría se encuentra la geometría observacional o empírica, la descriptiva, y dentro de la descriptiva el teorema de Pitágoras. En Egipto, por ejemplo, igual siguiendo con Egipto, al principio utilizaban solamente la observación. Y en Grecia ya era la geometría descriptiva con teoremas y postulados. Uno de los grandes aportantes en la geometría griega fue Apolonio de Persa y Arquímedes. El Apolonio de Persa en el siglo III a.C. aportó sobre las cónicas y curvas. Las cónicas eran importantes en muchos campos de las ciencias físicas, por ejemplo, en el estudio de las órbitas de los planetas alrededor del Sol. Mientras tanto, Arquímedes se inventó las formas de medir el área de ciertas figuras curvas. También la superficie y volumen de sólidos limitados por superficies curvas, paraloides y cilindros. Y el método para calcular una aproximación del valor pi. Otro gran aportante es Euclides. Euclides en el siglo IV a.C. realizó el tratado de geometría, los denominados los elementos, donde describe un conjunto de axiomas. Dentro de este conjunto de axiomas, que fueron 6, hay uno en especial que es largo y que dio paso a la geometría no euclidiana. Este número 5 es: si una recta al cortar a otras dos forma los ángulos internos de un mismo lado menores que dos rectos, esas dos rectas prolongadas indefinidamente se cortan al lado en el que están los ángulos menores que dos rectos. Esto fue muy complicado para ciertos estudiosos después de Euclides, siendo la única excepción dentro de los 6 el problema que analizaron algunos estudiosos como Gauss, Bolyai, Lobachevsky, que reformularon esta teoría no euclidiana en su postulado.